Hola, ¿cómo están? Este pequeño encuentro que voy a grabar tiene la finalidad de presentarles dos conceptos que aparecen este año en la unidad 1 del Programa General de la Materia. Estos conceptos son paleogenómica y paleoproteómica. Digamos que son conceptos que provienen del campo de la biología, son técnicas nuevas que se han desarrollado y que permiten su aplicación al periodo de la prehistoria y que han podido aclarar y realizar importantes aportes que cambian incluso la mirada sobre lo que sería cómo se estaba mirando la humanidad fósil en realidad. Empiezo por el primer concepto, que es paleogenómica o paleogenética, o sea, son estudios de carácter genético, fundamentalmente sobre el ADN antiguo o ADN fósil. Fíjense que la sigla ADN en mayúscula con el A remite a lo que sería el ADN fósil, ¿no? Digamos que los aportes en este sentido ya se los había presentado yo en la primera clase teórica, hablando de la genética como una disciplina concurrente de la prehistoria, pero bueno, me parece que el tema requiere una mayor precisión porque en otras unidades, fundamentalmente en la de génesis africana, vamos a trabajar mucho con esto, por eso es importante empezar a hacer esta presentación un poco para que se familiaricen con esta terminología. El ADN fósil o el ADN antiguo está comprendido por el mitocondrial y el nuclear. El mitocondrial es el que se hereda a partir de la madre. Por eso que siempre que se hace una secuenciación o un estudio de este ADN fósil, es importante tener un panorama completo de ese ADN, porque si estudiáramos nada más que el mitocondrial nos está dando solo una parte del aporte genético, que es el que ese individuo recibió de su madre, ¿no? Voy a presentar algunos problemas que tiene el estudio del ADN fósil. En principio, digamos que tiene un alto grado de contaminación, o sea, se contamina con mucha facilidad, se deteriora a través del paso del tiempo y fundamentalmente, digamos que el calor, las fuentes de calor, los climas tropicales, aceleran ese deterioro del ADN. No es fácil rescatar el ADN fósil. Digamos que estos estudios paleogenómicos o paleogenéticos han permitido comprobar los fenómenos de hibridación entre distintos individuos, entre distintas especies, o sea, la introgresión de genes de una especie a otra. Eso está comprobado fundamentalmente entre sapiens denisovanos, que no es una especie, sino que es un grupo de población todavía no catalogada como especie, y los neandertales. O sea, esto está totalmente comprobado. Denisovanos, Homo sapiens y neandertales se hibridaron en distintos momentos, hubo distintos fenómenos de introgresión de genes. O sea, por un lado, el estudio de ese ADN, del ADN fósil, ha permitido comprobar estas hibridaciones que antes no se conocían, por lo menos en la magnitud que se han realizado, y también operan como relojes moleculares el ADN, porque digamos que, por ejemplo, hoy el ADN, los estudios paleogenéticos avalan la idea de que Homo sapiens, por ejemplo, se originó en África. ¿Por qué? Porque justamente, digamos que la población actual africana es la que tiene mayor variabilidad genética que el resto de los pobladores de otros continentes. Entonces, eso sirve para establecer que esa población es más antigua, o sea, digamos que la distancia de separación con el ancestro que originó a Homo sapiens es mayor que en otros lugares. La paleoproteómica
es una técnica que se basa en el estudio de la proteína fósil. Todo esto que estoy explicando se da dentro de lo que sería el aporte de la biología como una disciplina concurrente a la prehistoria. ¿Qué ventajas tiene la proteína, digamos, en relación a lo que sería el ADN fósil? No se degrada con tanta facilidad, no sufre la contaminación que frecuentemente sufre el ADN y es más estable. Y obviamente en algunas oportunidades se la puede obtener mejor que lo que sería el ADN. Ustedes, incluso cuando yo hablé de los relojes moleculares basados en el aporte de la genética, cuando entremos en el tema de la humanidad fósil, hoy se sabe que la rama de los homínidos que se separa del chimpancé y que conduce hacia el Homo, está establecido el rango de separación justamente por estos relojes moleculares que provienen de los estudios genéticos, en un rango temporal entre 5 y 7 millones de años. Bueno, volvemos a la proteína. Esto realmente es asombroso, los aportes que vienen de la paleogenética y de la paleoproteómica, que en base al estudio de la proteína antigua. Fíjense que el estudio de las proteínas, lo que se busca es hacer una secuenciación de esas proteínas cuando se le encuentra en los restos fósiles, y se hace mediante una técnica que se llama espectrometría de masas, que es una técnica que proviene del campo de la física, a partir de estos aparatos que es el espectrómetro de masas. Yo acá les puse dos figuras, pueden variar estos aparatos, pero la finalidad es que ustedes vean que esta técnica se hace mediante un aparato que busca la secuenciación de esas proteínas encontradas a veces de manera ínfima en los restos humanos. ¿Qué permite establecer esta secuenciación de proteínas? Bueno, algo parecido al ADN, o sea, qué tipo de relaciones filogenéticas hay entre los fósiles a partir de las comparaciones de esa secuenciación de proteínas. En este caso, qué grado de parentesco, o si tiene o no parentesco un fósil con otro. Que eso es muy importante, dada el tamaño temporal que manejamos a la hora de analizar la humanidad fósil. Y también, de la misma manera que el ADN fósil, opera la proteína también como relojes moleculares, a partir de estos cambios de secuencia que se pueden determinar. Concretamente, tenemos casos de aplicación que yo voy a mencionar, la aplicación más antigua que se hizo de estas dos técnicas en el estudio de restos humanos, los más antiguos. En este caso les presento, ahí tienen la península ibérica, y lo que está marcado con verde es donde se ubica el yacimiento prehistórico de Atapuerca. Realmente este sitio es muy importante porque acá a la derecha tenemos cómo este yacimiento comprende varios sitios que han dado ha dado origen a muchísimas investigaciones y hallazgos realmente importantes. Un sitio que se vincula, algunos de estos sitios se vinculan con el primer poblamiento de Europa, estamos hablando del poblamiento temprano de Europa, aunque hay otros sitios que lo superan en antigüedad, ¿no? Bueno, concretamente, ahí tenemos un sitio que dentro de lo que sería el yacimiento de Atapuerca, que se llama Cima de los Huesos. Inicialmente los restos humanos encontrados en este lugar fueron clasificados como que correspondían a una especie que se llama Heidelbergensis, una especie de Homo. Sin embargo, a partir de estudios de ADN, justamente este sería el ejemplo de aplicación de estudios de ADN a los restos más antiguos de Homo, ¿no? Se han podido rescatar restos del ADN de estos humanos que vivieron en la cima de los huesos, y se realizó el estudio del mismo. ¿Qué fue? ¿A qué conclusión se llegó? Bueno, hoy en la actualidad estos restos fósiles han sido separados, fueron
han sido sacados de esta clasificación como heidelbergensis, porque se ha podido comprobar, fíjense que acá ustedes tienen una línea evolutiva, como desde un ancestro común, que estaría más o menos bordeando los 800.000 años, se habría separado la rama que va hacia el sapiens, que somos nosotros los modernos, y otra rama que conduce al neandertal, y de la cual también se separaron los denisovanos, que es esta población que hace poco tiempo fue encontrada. Los restos de la cima de los huesos, en base al estudio de su ADN, se ha podido comprobar que el tiempo, digamos, acá vemos cómo opera este reloj molecular en base al ADN, porque se pudo medir que el tiempo de separación de los denisovanos, o sea, cronológicamente, los restos de la cima de los huesos están más cercanos a el neandertal que a los denisovanos. Quiere decir que tiene mayor componente de neandertales que de denisovanos, porque cuando se hizo solo el estudio en base al ADN mitocondrial, aparecían como parientes cercanos a los denisovanos. Cuando se pudo estudiar el ADN en su totalidad, lo que dio es que están más emparentados con los neandertales que con los denisovanos. Por lo tanto, no corresponde que estos fósiles sean clasificados como heidelbergensis. Digamos que hoy estarían en una situación como pre-neandertales. Todavía no se los ha reclasificados, pero bueno, se sabe de este parentesco mucho más cercanos con los neandertales. Este sería concretamente la aplicación de un estudio de ADN a restos de Homo, en este caso los más antiguos realizados. Este es otro sitio del yacimiento de Atapuerca, que corresponde a la Grandolina, donde se encontró el Homo antecesor. El Homo antecesor, que tiene 800.000 años, justamente el año pasado, acá tienen una foto de lo que es el yacimiento de la Grandolina. Aclaro que todos estos sitios no se trabajan durante todo el año, sino que durante el verano, porque es una zona que sufre mucho los avatares del clima durante el invierno, y entonces se suspenden las excavaciones y se realizan de manera acotada a lo largo del año. Bueno, evidentemente ha sido un sitio muy importante en cuanto a la disponibilidad de distintos recursos, ya sea para la casa, la presencia del agua, bueno, una serie de recursos importantes, porque sistemáticamente a lo largo del tiempo estos sitios fueron rehabitados por distintos homos en distintos momentos. Los estudios de carácter paleoproteómico que se realizaron en un diente del Homo antecesor, por suerte, se pudo rescatar proteínas del esmalte de ese diente y trajeron como resultado también el poder establecer que la proteína muestra similitud con denisovanos, neandertales y sapiens. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque coloca al Homo antecesor dentro de un mismo grupo, digamos, dentro de un mismo linaje, con Homo sapiens, neandertales y denisovanos, a pesar de que, o sea, quizá no haya sido el ancestro, pero sí digamos que este fósil guardaría un parentesco bastante estrecho con el antecesor o el ancestro de estas tres ramas, que sería Homo sapiens, neanderthalensis y denisovanos. Este es un tema que vamos a retomar fundamentalmente cuando veamos Humanidad Fósil. Hemos hecho una actualización del programa en este tema hasta el 2021, por lo tanto estamos realizando todo un material, estoy encargándome de realizar un material que les va a llegar oportunamente cuando nos acerquemos a esa unidad de génesis africana, como para que ustedes tengan una actualización
al día de hoy. No nos acompaña en prehistoria la producción de manuales. Los manuales generan, digamos, bajan el conocimiento de una manera más amigable para los y las estudiantes, pero lamentablemente esta es una materia en la cual no contamos con una actualización de estos manuales, y entonces nos vemos precisados a tener que hacer una sistematización a partir de las producciones científicas, de las publicaciones científicas a través de revistas especializadas. La finalidad entonces de este encuentro fue socializar de qué estamos hablando cuando hablamos de paleogenética o paleoproteómica. En un caso es el estudio del ADN fósil, que nos brinda una serie de conocimientos en términos de la humanidad fósil, y en el otro caso es el estudio de la proteína fósil. De todas maneras, en la unidad 1 ustedes tienen incorporado este año en el programa la bibliografía específica, lo suficientemente clara, concisa, como para que puedan entender estos conceptos. Así que bueno, nos estamos encontrando nuevamente en otra oportunidad. Gracias.